Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes, comenzar con un buen principio de la Escritura. Sabes que ese es el todo del hombre, una de las oraciones más hermosas de Pablo en la Biblia, bueno, varias de ellas en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, era que le conociéramos, que conociéramos la grandeza de Dios, su amor, que conociéramos su carácter, su voluntad. Esa es la clave. Nosotros muchas veces nos la pasamos conociendo otras cosas y quedamos vacíos y quedamos defraudados porque nos promete mucho la mercadotecnia, etcétera. Pero sin embargo, conocer a Dios es el todo del hombre, para temerle, para saber quién es su creador, quién es su sustentador, su salvador. Así es de que te animo a que abras tus ojos a esto y a que pues estés con nosotros por la próxima hora, pues considerando la Escritura específicamente para esto, para saber quién es tu Dios, porque ahí está tu prosperidad, ahí está tu seguridad. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary, Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales, y queremos dar gracias desde luego a todos nuestros patrocinadores. Omega Insurance, recuerda, ellos están en dos locaciones, 1285 de Gedwell Road y 673 de Avon Road. Cualquier necesidad de seguro de auto, de casa, autos comerciales. Si tienes un local comercial, acércate a Omega Insurance. Ellos pueden hacer una cotización totalmente gratuita. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, por hacer posible que el Evangelio de Jesucristo corra en muchos lugares. Así es, y una de las cosas que celebramos esta mañana es la misericordia de Dios, su poder. Él está sentado en su trono y Él va a vencer. Quisiera hacer una oración en esta mañana por aquellos que están pasando por enfermedad. Nosotros acabamos de pasar por enfermedad, salimos de ella, gracias a Dios, entendiendo que nuestros cabellos los tiene contados el Señor. Dice el Señor que no cae un solo pajarito a tierra sin vuestro Padre que está en los cielos. Una hoja de un árbol no cae del cielo. Entonces Dios nos llama en muchísimas ocasiones a no temer, a confiar en Él. Si has de temer, teme al Señor, teme quién es Él, un temor reverente, un temor profundo, ¿verdad? Que implica amor, que implica respeto, reverencia, obediencia, muchas cosas maravillosas. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice la palabra. Y bueno, es importante confiar en nuestro Señor, y más en estos tiempos donde pues simplemente vemos las señales de los últimos tiempos pues multiplicarse más y más. Esto debe llenarnos de emoción y nos debe llevar a depender aún más de Él. Hay personas, muchas personas queridas, algunas de ellas han partido a casa, otras no, pero tenemos que saber esto no es nuevo. La muerte es algo que siempre nos ha acompañado, es algo que es parte de la humanidad. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, en Jesucristo tenemos salvación. En Jesucristo tenemos la solución a esta cuestión, porque somos seres eternos. Y bueno, hay que poner nuestros ojos en el Señor y hay que confiar en Él plenamente. Él tiene en sus manos nuestras vidas y nosotros necesitamos posar nuestros ojos en Él. Yo quisiera hacer una oración antes de comenzar, orar por esta situación del coronavirus que está caminando mucho aquí y también en México, en diferentes lugares. Y bueno, tenemos que estar orando para que la iglesia pueda ser sal y luz, para que nosotros podamos actuar en fe y en amor. Estos son los momentos en los que nosotros podemos hablar del amor de Dios, hablar del
del Evangelio de Jesucristo. Así de que quisiera orar. Señor, te doy gracias en este día, Padre. Quiero comenzar orando por aquellos que están siendo presas del temor, Señor. Te pido que les libertes, Señor. Si te conocen, Señor, si están en ti, Señor, conocen tu palabra, conocen tu Evangelio, son nacidos de nuevo, Señor, que les muestres, Padre, les libres de todo temor, Señor, sabiendo, como dice tu palabra, ni lo alto ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Y te pido por aquellos que están pasando por esta situación, te pido por sus familiares, por la familia entera, Dios, fortaléceles. Quisieras a aquellos que están dentro de tu voluntad darles una oportunidad, levantarles, sustentarles, Señor, y en medio de este quebranto manifestarles tu paciencia, tu amor, tu consuelo. Dice tu palabra, Salmo 23, que tu vara y tu callado son los que infunden aliento en medio del valle de sombra de muerte, Señor. Y yo te pido que en estos tiempos de dificultad para personas puedas ser tú, Señor, quien manifieste, Señor, y ellos puedan mirarte con ellos, Padre. Y Señor, te pido por cada país, te pido por cada gobierno. Dios, estamos en tus manos. Tú eres el vencedor, tú eres el todopoderoso, tú estás sentado en tu trono y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias a Dios que comenzamos con este texto, y lo que vamos a hacer es continuar con Judas. Qué hermoso texto nos quedamos el día de ayer. Judas primeramente dándonos nuestra seguridad. Eso es algo, lo primero que necesitamos hacer. Va a comenzar a hablar acerca de la apostasía, de carácter, el carácter de los apóstatas. Entonces nosotros necesitamos estar seguros en Cristo, y nos habla de este combo maravilloso, ¿verdad? Nos hablamos de que Él es siervo, nosotros somos siervos del Señor. Igual un siervo no tiene derechos, no tiene pensamientos, sueños. Nuestros sueños, nuestros pensamientos están en Cristo, y ahí es donde está la verdadera libertad. Porque la gente dice, ay no, yo no voy a ser esclavo de Cristo. Bueno, si no eres esclavo de Cristo, vas a ser esclavo de tus pasiones y deseos, y de lo que este mundo pone como libertad, lo cual es un total engaño, ¿verdad? Y bueno, también hablamos de que somos llamados, somos santificados, somos guardados, somos amados en Dios Padre y en Jesucristo. Y este combo de tres cosas, este trío maravilloso: misericordia, paz y amor en abundancia, plenitud de gracia para ti y para mí cada vez que lo necesitamos. Esto es maravilloso. Hablamos acerca de la seguridad, cómo esto descansa en Él, no en nosotros. Por eso comencé hablando acerca de conocerle. Esa es tu parte, esa es mi parte, conocer a nuestro Dios. Sí, así es, qué increíble que somos llamados a un perdón irreversible, ¿no? Mientras el perdón del hombre es condicional, es pues siempre y cuando no me lastimes, siempre y cuando no hagas algo en lo que yo no estoy de acuerdo. Mientras nuestro amor y nuestro perdón es condicional, como el llamado al perdón de Jesucristo es irrevocable, ¿no? Así es. Eso es algo maravilloso, ¿no? Somos llamados a eso, a un perdón irrevocable, a un perdón que se firmó en la cruz del Calvario con la sangre del Cordero de Dios, con el Hijo de Dios mismo. Eso es algo increíble que cada día tenemos que estar muy agradecidos por ello. Así es, agradecidos, y saber precisamente por eso requerimos las disciplinas espirituales, y hablamos una y otra vez acerca de ellas, ¿no? Sí. Acerca de estar en la palabra, acerca de buscar al Señor en oración, de caminar con Él, de transformar nuestro pensamiento. Romanos capítulo 12, versículo 1, así que os ruego por las misericordias de Dios que presente tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Y luego dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la clave. Yo creo que ese es caminar con Cristo. Esas son las disciplinas espirituales que necesitamos. Mi cuerpo ya no vive, ya no sirve para las pasiones y deseos, ya no las sigue. Ahora mi cuerpo es presentado como un sacrificio vivo, no muerto. Señor, aquí estoy yo, todo completito para ti. Muéstrame, enséñame, transfórmame, ayúdame a andar en tus propósitos, a entender tu voluntad y a caminar en ella. Y entonces comprobamos cosas maravillosas de nuestro Señor. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, esto es Esenciales, y estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales, y bueno, estamos en esta parte de Judas importantísimo, un despertar, abrir nuestros ojos, porque el engaño está a la orden del día,
porque hay falsos profetas, falsos maestros, falsa enseñanza. Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Muchas veces creemos que lo más peligroso de Satanás es que es un diablo que echa humo y que tiene cuernos y una cola y pata de gallo y este asunto. No, todas esas cosas son engaños para distraerte. El poder más grande de Satanás es su engaño, su mentira, es un usurpador, es un mentiroso, y nosotros necesitamos la verdad. Te recuerdo, solamente hay una verdad. ¿Y por qué solamente hay una verdad? Porque hay un solo Dios verdadero. Y nosotros, todo cristiano, toda persona, estamos obligados a venir a la palabra de Dios y a dejar que ella nos hable, ¿verdad? A veces nuestras interpretaciones y todo puede tener algún cierto pues margen de error, obviamente, porque somos seres humanos. Sin embargo, la palabra, la escritura es eterna, perfecta. Y cuando las personas se ponen de acuerdo en esto y dejan que el Señor les hable, que el Señor nos hable, podemos llegar perfectamente al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo, su palabra, y esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Todos llegamos a la unidad, decía en Efesios capítulo 2, a la unidad de la fe, ¿verdad? A la estatura de un varón perfecto. Necesitamos la palabra de Dios, abrirla, y Judas es este llamado a mantenernos alerta, a abrir nuestros ojos, a no jugar a la religión. Y bueno, empieza a decirnos el porqué de su carta, ¿verdad? Nos dice en el versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, aquí vamos a comenzar a ver esto. El mensaje de la Biblia no es tu mejor vida ahora, vamos a estar hablando de eso, sino es la vida eterna, el perdón de pecados. Vamos a estar hablando de la común salvación. Y esto es algo que debemos entender, ¿no? Judas comienza, vamos a desglosar este versículo 3 durante estos días también. Dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Me gusta mucho cómo Judas comienza encerrando todo, diciéndonos amados, ¿verdad? O sea, ustedes, hijos de Dios, de cualquier iglesia donde exalten el nombre de Jesucristo, crean en la palabra, ¿verdad? Todos aquellos que amamos a Cristo, somos amados por Dios, amados por los pastores, amados por gente santificada, escogida por Dios, ¿verdad? Gente santificada, gente apartada por el Señor. Dice: a ustedes, amados, por la gran solicitud que tenía, dice aquí, con gran diligencia y pasión, quería hablarles del tema principal de este cristianismo. ¿Cuál es este tema principal? Nuestra común salvación. Ahí debemos comenzar, por ahí debemos comenzar. ¿Qué es esta común salvación, verdad? ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se tiene un concepto claro de lo que es la común salvación. El tema principal del cristiano, el porqué, el propósito principal, no es tu mejor vida ahora, no es que pares de sufrir, no es que tus problemas se terminen, no es que tengas todos los deseos codiciosos de tu corazón. Acuérdate de algo, eso es lo que desea, lo único que desea la gente que no conoce al Dios vivo. Y es algo que necesitas tener muy claro en cuanto a esto, porque hay un evangelio que se predica y te dice que sí, y es muy invitador, muy te quiere llamar, ¿verdad? Porque es muy bueno, muy cómodo que te digan: ¿sabes qué? Pues ven a mi iglesia y tú vas a ser feliz, ven a mi iglesia, vas a ser próspero y vas a tener todo lo que quieres. Y ven a mi iglesia y solamente ora al Dios vivo y pues éntrale bien con tu diezmo y todos tus problemas se van a ir. Claro, eso suena padrísimo, ¿no? Suena padrísimo. Sin embargo, ese no es el tema de la Biblia. Sin embargo, eso no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Ese es el tema, dicen en Mateo, cuando habla acerca de no temáis, de no temer, de no buscar las cosas de este mundo, que eso es lo que buscan los gentiles o quienes no buscan a Dios, ¿verdad? Lo único que está en sus mentes es salud, dinero, trabajo, prosperidad, placeres de esta vida, ¿no? Y tienen un ídolo diferente para cada necesidad. Muchas veces no entienden que no están adorando al Dios vivo, ¿no? Porque su corazón no está en buscar la voluntad de Dios, sino en cumplir la voluntad propia y egoísta, ¿no? Pero esa no es nuestra común salvación.
Claro, tu plan de vida no es la común salvación. Tu plan de vida tiene que ver con tus deseos, tiene que ver totalmente contigo. Pero sin embargo, el plan de Dios tiene que ver totalmente con Él, ¿no? Así es, el plan de Dios es ese, la común salvación de nuestro Señor. Precisamente lo que nos une es algo muy importante, es la salvación de nuestras almas. Eso es lo más relevante, lo más importante para ti y para mí, ¿ok? Sí, a veces somos salvados y somos cuidados por Dios de los efectos de este mundo caído, ¿verdad? Dañino, peligroso, hostil, incierto. Vemos ahí pequeños virus malvados que están por ahí. Este mundo está caído, ¿no? Y ojalá en la voluntad del Señor y en sus planes futuros, ¿verdad? No esté muy pronto el vivir un cáncer o tener una hambruna o ser asaltados, ¿verdad? Por maleantes, tener accidentes, enfermarnos del COVID, ¿verdad? Tantas cosas que hay en este mundo de las cuales el Señor no prometió librarnos de todas. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor para nosotros. Tiene un cielo precioso. Yo sé que todo lo que existe y lo que ves, mercadotecnia, está enfocado en que tú pienses que aquí es donde está el cielo. No está aquí. Por eso es que necesitamos conocerle, ¿verdad? Pero es muy importante esto. Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestra prosperidad. Pero ese no es el evangelio. Porque aún podemos tener todas estas cosas y vivir totalmente en miseria. Sí. ¿Ok? Nuestra mayor... pero tengo buenas noticias, que aún para el creyente genuino la muerte sería la mayor victoria. Claro. Y la mayor ganancia, ¿verdad? Porque finalmente veríamos a nuestro Salvador 70, 80 años, 90 años, no lo es todo. Imagínate qué miseria, qué desperdicio, ¿no? Dios nos puso para ser eternos y tenemos que entender precisamente esto. Nuestra común salvación se trata de que fuimos salvos de condenación eterna. Este es el punto más importante. Tenemos eternidad en nosotros. Y el punto es que nacemos muertos en delitos y pecados. Estábamos perdidos. Y el evangelio se trata de que fuimos encontrados. Estábamos bajo condenación y Cristo recibió nuestra condenación sobre sí mismo, ¿verdad? Estábamos bajo la ira de Dios y Dios derramó su ira sobre su Hijo Jesucristo. De eso se trata nuestra común salvación. Y tenemos que entender esto y crecer en esta realidad para poder entender nuestro cristianismo. Si no entendemos que en eso se basa nuestro cristianismo, estamos perdiendo el enfoque y estamos perdiendo la dirección por la cual estamos yendo los domingos a la iglesia, abrimos nuestra Biblia, por la cual le buscamos, ¿verdad? Dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia divina, y las demás cosas les serán añadidas. Sí, así es. Qué importante es que nosotros sepamos y que cada día recordemos el costo de esa común salvación, que recordemos que fuimos llamados, que recordemos que somos guardados, que no estamos solos. Dios no nos dejó aquí a la deriva. No hiciste una decisión de entrega y confianza al Dios vivo para que Él te dejara solo. No, Él está ahí, está a cargo totalmente del todo de tu vida. Tú y yo necesitamos poner atención a su palabra, necesitamos conocerlo, necesitamos caminar en sus propósitos, aunque muchas veces esos propósitos conlleven con dolor físico, con enfermedad, con quebranto. ¿Por qué? Porque necesitamos madurar y necesitamos valorar esta común salvación. No, y lo que acabas de decir es algo que todos vivimos, ¿verdad? Toda la gente vivimos en este mundo y estamos rodeados de esas cosas que dijiste, ¿verdad? Está caído en este mundo. Es un mundo caído. Sin embargo, en Jesucristo tenemos una esperanza superior y eterna. Y de eso se trata nuestra común salvación. Me gusta mucho Efesios, que nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es una profundidad impresionante, ¿verdad? Y es algo que debemos de ver. Por eso te digo, no debes permitirle al mundo que te diga quién eres. El mundo no sabe quién es. El mundo está perdido, por eso la Biblia lo dice claramente, está en tinieblas. Y cuando tú vas al mundo a preguntarle quién soy, cómo puedo ser feliz, estás yendo al lugar equivocado. Y lo único que hace es minimizar las cosas eternas y celestiales. Jesucristo habló del cielo de una manera impresionante, lleno de gozo, ¿no? Lugares celestiales con Cristo Jesús es algo superior, eterno, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, ¿no? Fíjate, ahí en Efesios 2, 11 al 12,
también tenemos otro texto. Pero vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un momentito. Cuando vengamos vamos a seguir hablando de nuestra común salvación. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en este tiempo importante. Esta es una oportunidad que necesitamos hacer, ¿verdad? Y entender cuál es nuestra común salvación, ¿verdad? Nuestra común salvación es eso. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estábamos muertos en pecados y nos dio vida con Cristo. El creyente puede entender las cosas, las promesas maravillosas de Dios que necesitamos tener presentes a la hora de caminar en esta vida. Si no, no sabemos caminar en esta vida con todas estas cosas. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es la manera en la que el cristiano camina, no solamente a través de dificultades, sino a través de persecuciones terribles, ¿no? Las mismas que están viviendo, por ejemplo, en Medio Oriente, todo este asunto en China, en diferentes lugares. Y bueno, me gusta un retrato más en Efesios capítulo 2, que nos muestra esta común salvación. Mira los contrastes. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. ¿Verdad? ¿Excluidos de qué? Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. ¿Qué significa esto y qué profundidad tiene? Bueno, un pagano incircunciso se refiere a que toda una humanidad, imagínate, toda una humanidad que venía directamente, después del diluvio, con Noé, toda una humanidad poco a poco se fue olvidando de Dios por completo y quedó fuera, totalmente en tinieblas. Sin embargo, Dios se reveló a una sola persona. Esa persona fue Abraham, el Dios vivo. Se reveló a Abraham, y de Abraham pues vino Jacob, Isaac y Jacob, y de ahí todas las tribus de Israel. Pero es algo muy especial este pueblo, porque a este pueblo Dios se reveló, el Dios vivo de toda la humanidad. Este es el único pueblo al cual Dios se reveló por completo, les dio su ley, les dio las promesas de un Salvador. Fuera de Israel es paganismo, muerte. Eso es algo que debemos entender, ¿verdad? Y dice que antes los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son parte de este pueblo, los que éramos nosotros, estábamos excluidos y éramos llamados paganos incircuncisos, ¿verdad? La circuncisión era la señal precisamente de un pacto del Dios vivo entre él y su pueblo, de regresar y de salvar a la humanidad. Acuérdate, es el hombre el que siempre huye de Dios, y es Dios siempre el que está buscando al hombre, y Dios utilizó este pueblo precisamente para darse a conocer una vez más a una humanidad que huye de su creador, que es hostil contra él, ¿verdad? Y dice, ellos estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Ese es otro tema que veremos después. Versículo 12. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza del pagano? ¿Cuál es la esperanza de aquel que no conoce a Jesucristo? Pues que haya un mejor gobierno, lo que ya vimos hace ratito, ¿no? Una mejor economía, no tenga enfermedad, etcétera, que no haya dolor, que sea feliz. Pero ninguno de ellos está pensando después de la muerte. No, claro que no. No, porque la vida se acaba aquí. Y es un engaño, ¿verdad? Y es un engaño porque es lo más importante. Sí. Es lo más importante, estar listos para el después de esta vida, que es donde está la eternidad. Dice que así vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero cuando llegó Cristo, ¿verdad? Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa es la común salvación. Fuimos salvos, fuimos acercados al Dios vivo, fuimos hechos parte no solamente del pueblo de Dios, sino de la familia de Dios en Cristo Jesús. Y esta familia de Dios es algo eterno, es mucho más que la religión que se nos presenta, que son como talismanes, como paganismo, como este asunto de ser supersticioso. Ay no, que cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Cosas por el estilo que no entender por qué somos cristianos, no entender por qué fuimos salvos. Y esa es la común salvación de la cual Judas está hablando. Y solo hay una, y tenemos que conocerla, tenemos que entenderla, atesorarla, después predicarla, ¿verdad? Obedecerla. Y bueno, ¿qué fue lo que movió a Judas? En primer lugar, dice Judas,
hablarles de esta común salvación, la cual necesitas entender tú, necesito entender yo, pero dice, me ha sido necesario escribirles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí hay otros principios preciosos de los cuales vamos a estar checando y cuidando también, ¿verdad? Le fue necesario, es decir, Judas tenía esta carga en su corazón de la común salvación, porque precisamente el ataque a la común salvación es algo que está a la orden del día, y cualquier persona que conoce esta común salvación, eso es algo que debía arder en su corazón, en su persona, ¿no? No todas las religiones llevan a Dios, no todos se van a ir al cielo, todas estas son mentiras diabólicas, y eso debe doler en nuestros corazones para poder predicar el evangelio y para nosotros mantenernos fieles al Señor, claro, ¿no? Claro, mantenernos fieles con la perspectiva correcta de saber exactamente de qué fuimos salvos. Fuimos salvos, como estás diciendo, de la ira de un Dios que está airado con el pecado, no con el pecador, que nos ama profundamente, pero no quiere que te quedes así. Es muy confortable un evangelio en donde todo se trata de ti y Dios te ama como tú estás. Sí, efectivamente, Él ama al pecador, pero no te quiere dejar así, y es por eso que tenemos que contender ardientemente por esta común fe, y tenemos que saber de qué fuimos salvos. Muchas veces dicen, sí, yo hice la oración, sí, yo fui a la iglesia desde chiquito. El punto es, ¿en qué momento esta salvación cambió tu vida? ¿En qué momento hubo una transformación, un impacto en tu corazón y caminaste en el sentido contrario? Y ahora tienes una esperanza eterna, porque eso es algo importantísimo, y este es no hay cosa más triste que escuchar a alguien, pues cuando te mueres, te mueres. No, pues quién sabe qué pasará cuando te mueres, pero hay que vivir la vida, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Me explico? O el otro extremo, ¿no? Que simplemente tienen terror, le hablas de muerte, y se ponen a temblar, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay una común salvación, no se conoce esta común salvación, y esa era la carga de Judas, y esa debe ser nuestra carga, ¿no? Porque eso es lo que trae unidad en la iglesia. ¿Quieres unidad en la iglesia? Tenemos que venir a la unidad de la verdad, dice Efesios capítulo 2 también, ¿verdad? Eso es lo que nos hace creyentes, lo que nos hace hijo de Dios. Cuando convergemos en esta verdad, en el evangelio. Sin la verdad no hay comunión. Podemos todos decir que nos llevamos bien, unirnos a los optimistas, ¿verdad? Pero sin la verdad, sin el evangelio, sin la común salvación, no tenemos un punto de encuentro. No hay un reino de los cielos, no hay una familia de Dios, no hay una iglesia verdadera, y ese debe ser nuestro corazón, el poder invitar a la gente a conocer esta común salvación y tener esta carga de Judas, ¿no? Que dice, les estoy escribiendo algo que es una necesidad y que es un mandato, y este mandato es para todos, no nomás para el pastor, para la esposa del pastor, sino es para todos, contender ardientemente por la fe. Y me gusta mucho lo que dice, ¿no? Una fe dada una sola vez a los santos, ¿verdad? Sí, claro. Y esto nos dice muchas cosas, nos dice varios principios importantísimos. En primer lugar, no cambia porque Dios no cambia. Es un evangelio, no son dos evangelios, es una verdad, es una sola autoridad. No pueden haber dos, y es algo muy importante, ¿no? Algún sector de la iglesia está como está, precisamente en tinieblas, haciendo cosas totalmente contrarias a lo que la Biblia dice, por cerrar la escritura, ¿no? Y yo sé que eso pasa, porque en el afán de buscar lo tuyo propio, en el afán de decir, yo sí descubrí la Biblia, yo sí la entendí, yo sé más que todos, la visión y el entendimiento de la Biblia llegó cuando yo nací, yo soy el profeta. Cuidado con todas esas cosas, ¿no? Por cerrar la Biblia, ¿verdad? Surgen interpretaciones equivocadas, surgen divisiones y demás. Pero aquí nos está hablando de la fe dada por Dios una sola vez. Es algo muy importante. En este caso no se refiere a la fe, al acto mismo de tener fe, sino a la revelación de Dios para sus hijos, su palabra. Y es algo que debemos de saber. La fe no es un conjunto nebuloso de doctrinas religiosas. Es la fe cristiana, la verdad objetiva, entendible, lógica de Dios, la cual es nuestra común salvación, ¿no? Y es algo que Dios confió, por ejemplo, al pueblo de Israel, y es algo que Dios confió a los apóstoles en la iglesia, y todos debemos de seguir esta común fe. Es una sola y no tenemos que descubrir el hilo negro al respecto, ¿no? Sí, así es.
No tenemos que estar descubriendo el hilo negro al respecto. ¿Por qué? Porque hubo un solo Salvador, una sola cruz del Calvario, uno solo el que resucitó al tercer día, uno solo el que está sentado a la derecha del Padre, uno solo el que te dio vida juntamente con él. Así es. Y Dios ha entregado esta fe, la ha confiado. Eso significa eso. La puso en nuestras manos para que la cuida, para que contendiéramos por ella. Por ejemplo, los judíos, fíjate, en Romanos 3 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, Romanos 3 dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso acá en Esenciales y bueno, estamos hablando de este tema tan importante, nuestra común salvación. Y es lo primero que establece Judas, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Número 2, ¿cuál es esta común salvación que ha sido una vez dada a los santos? Dios se encargó de hacerlo, Dios no se equivocó, ni se le quedó a la mitad, ni está en camino, ni todavía hay revelación que falte, no. Tenemos una revelación cerrada en la palabra de Dios. Si bien Dios nos ilumina y nos hace entender cosas que quizá por misterios ocultos que no estuvieron, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, no se habla de Jesucristo abiertamente, en ninguna parte del Antiguo no se menciona el nombre de Jesucristo. Sin embargo, ahí estaba ese misterio maravilloso, el ángel de Dios, diferentes cosas que vemos a Jesucristo ahí, que lo podemos saber hoy por el Nuevo Testamento. De la misma manera, ¿verdad? Sabemos que Dios ha revelado su palabra por completo a nosotros y nosotros tenemos esta responsabilidad de estar atentos a ella, ¿verdad? Lo que veíamos era que Dios le dio, por ejemplo, a Israel le confió la palabra de Dios. Dice cuando Esteban está dando testimonio, ¿verdad? En Hechos capítulo 8 creo que es, Esteban les dice, ustedes que recibieron la palabra de Dios, recibieron la ley por mano de ángeles. O sea, Dios quiere darse a conocer, ¿verdad? Y ellos recibieron. En el Nuevo Testamento los apóstoles, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino, no lo hizo por un medio de una cuestión extraña, un rito, o no los llevó al Himalaya a recibir visiones y a poner los ojos en blanco y a tener una experiencia mística o algo por el estilo. No, Jesucristo claramente les enseñó durante todo su ministerio y aún después de haber resucitado les habló, ¿verdad? No es que vieron, sí, es que se apareció una imagen en una tortilla, se apareció una imagen allá en un árbol y de repente yo supe aquí clarito, supe y sentí. No, lo que nos está diciendo la Biblia es que Jesucristo de una manera muy clara les confió la verdad. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? ¿Y qué estamos llamados a enseñar? ¿Qué estamos llamados a contender ardientemente? Lo que dice Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Claro, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Te das cuenta? Fíjate, es conocer las cosas que Dios nos ha mandado hasta el fin, que las estemos dando, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo está hoy con nosotros, no se ha ido en ningún momento. No hay nada de que alguien diga, se fue Jesús, entonces yo tengo que levantarme y ahora yo soy el jefe de la iglesia, ahora yo soy la cabeza, ahora yo soy el representante de Dios en la tierra. Eso es totalmente falso y antibíblico. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de la tierra. ¿Qué significa eso? Que Él no falla, sus promesas no fallan, Él está la cabeza, el Espíritu Santo está entre nosotros y ha dejado ya la común salvación para que la conozcamos. Fíjate, 2 de Tesalonicenses 3:6. Pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. ¿Te fijas? Apártense de él. En Hechos 2:42, ¿en qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Segunda de Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Me gusta mucho eso en la Reina Valera, es cómo lo dice, el original nos está diciendo es que como una calca, así como lo estás recibiendo, así enséñalo.
¿no? Y me gusta mucho cómo dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. O sea, ya tenemos una fe dada a los santos, y esto es en tiempo pasado, y es algo que no va a volver a suceder, sino que ya sucedió y que necesitamos continuar en esa fe. Y me gusta mucho eso, cómo lo dice, ¿no? Nos ha sido dada la palabra paradidomi, que significa nos ha sido confiada, transmitida, expuesta, dada fielmente a nosotros, ¿verdad? Los 66 libros, que es muy importante. Mis hermanos, Dios no está jugando a las escondidillas. Dios no está poniendo un rompecabezas o misterios imposibles, ¿verdad? Él quiere darse a conocer. Y cuando Él se revela a alguien, no es difícil conocerlo y entenderlo, ¿no? Y esa es la exhortación de la Biblia, es confiemos en Él y entonces contendamos ardientemente, porque nos dice aquí que ha dado esta fe y esta gracia a sus santos, a sus escogidos, a los suyos, ¿verdad? Esto significa también que nadie que no tenga el Espíritu Santo la va a entender jamás. Claro, si no tienes el Espíritu Santo no va a ser algo comprensible para ti, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la Escritura se entiende pues a través del Espíritu Santo, se entiende, se debe discernir espiritualmente, ¿no? Así es, y entonces es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces Dios nos ha confiado su palabra desde el principio, lo hizo de una vez por todas, eso significa que se completó, tiene resultados perdurables, no hay necesidad de volverlo a repetir. Acuérdate de nuestra máxima, si es bíblico o si es verdadero no es nuevo, si es nuevo no es bíblico, no es verdadero. Entonces es algo que debemos de entender, las verdades de la palabra de Dios no se descubren a través de experiencias místicas o visiones o meditaciones. Dios ha entregado por completo la revelación de su palabra en la Biblia, y cualquier sistema fuera de la Biblia que presuma tener una nueva revelación o que la contradiga, debemos descartarla y debemos de decir es falso. Tenemos una sola verdad, si no tenemos una sola verdad estamos perdidos. Sí, ¿verdad? Así es, pues cada quien puede levantar su propia verdad, imagínate, sería algo terrible, ¿no? Así es, entonces no estamos esperando una nueva revelación, rotundamente negamos, los cristianos debemos negar que hay una revelación fuera de la Escritura. No puede haber, porque entonces cualquiera puede decir su abuelita en bicicleta o lo que sea. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces no tenemos una autoridad fuera de la Escritura. La Escritura es nuestra autoridad máxima y simplemente creemos lo que ella dice. Y ella dice que es palabra viva y eficaz. Sí, ¿no? Así es. O sea, eso significa que el Espíritu Santo constantemente la está vivificando, le está dando el poder, que tiene la verdad, y es una verdad poderosa, escrita por Dios, la cual nos ha dado, ¿verdad? Y si tú con honestidad le buscas, dice la Biblia que Dios se deja encontrar por Él, ¿verdad? Y cuando la iglesia, al contrario, decide poner seres humanos caídos como autoridad, queda vulnerable. Y mira nada más la historia de la iglesia, las atrocidades que se han hecho en el nombre de Dios, ¿no? Fíjate lo que dice Gálatas 1, 8 al 9. Mas si a nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Así es, qué importante, ¿no? Apocalipsis 22 también nos dice algo muy importante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué maravilloso y qué clara es la palabra de Dios. Acuérdate, no creas ni caigas en la mentira de decir, no, pues sí, quién sabe, cada quien la interpreta a su manera. No es cierto. La Biblia tiene una sola interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma en todo su contexto, dentro de sí misma. Por eso hay reglas de interpretación. Es importante tener estas reglas de interpretación claras, precisamente como cuando tú lees una carta o un libro. No lo puedes leer pues a tu manera y querer entender lo que tú quisieras entender. No, hay lógica, por eso tenemos comunicación entre nosotros, ¿verdad? Por eso sabemos, las palabras tienen un valor,
el pensamiento humano, ¿verdad? Cuando tú quieres decir algo en una carta, cuando tú quieres decir una frase, quieres decir algo. Yo sé que es difícil a veces entenderse entre dos personas, pero sin embargo, cuando tú lees un libro, cuando tú lees una cuestión así, lo que estás haciendo es venir a la palabra y poderte comunicar. El autor siempre quiere decirte algo. El autor no te pone un rompecabezas de que lees algo y ¿qué digo? ¿Quién sabe? Imagínate si eso es en cuanto a un libro humano. Ahora piensa en la Biblia, ¿no? Claro. El Señor quiere que entendamos y es importante, se puede, se necesita, de hecho, es necesario entender. Y entonces una vez entendiendo, lo dice Judas, necesitamos contender ardientemente por esta fe. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? Vamos a estar hablando de eso en estos días, que es contender ardientemente por la fe. La palabra epagonizomai, de donde viene agonizomai o agonizar, luchar, pelear, combatir como un soldado que lucha por su vida, ¿verdad? Implica una necesidad de defender la verdad continuamente y vigorosamente. Necesitamos hacerlo. Ahora, ¿qué significará eso? Bueno, no significa contender sobre palabras ni sobre opiniones. Vamos a estar checando también esas cosas. Y es necesario entender esto, ¿no? Sí, así es. Necesitamos entender qué significa con contender ardientemente, con la pasión que arde en tu corazón, con aquello que defenderías con todo tu ser. Y muchas veces estamos defendiendo con todo nuestro ser, desafortunadamente, cosas materiales, cosas temporales, pero esta común fe es la que realmente nos va a llevar a una eternidad, la que nos va a llevar a ver el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Es por eso esta urgencia de Judas de decir, necesitamos contender. Así es. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, esto es Esenciales y estás en el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Y queremos despedirnos en esta mañana dándole las gracias a nuestros sponsors, Calvary Compañerismo Cristiano y Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, en el 1285 de Getwell Road y 673 de Avon Road. Y Calvary Compañerismo Cristiano nos reunimos todos los domingos, 1:00 p.m. Recuerda, en el 8587. Ay, se me olvidó la dirección. 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett. A la 1:00 p.m, por favor, vente, acompáñanos. Nos encantaría conocerte, estrechar tu mano y orar por ti. Así, queremos mandar un saludo a cada uno de ustedes, Poplar 201, a nuestros hermanos, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, decirte que vengas a la común salvación, y esta común salvación está en Cristo Jesús, está en su palabra, está en su evangelio y es clara. Sencillamente la Biblia dice que todos hemos pecado y quedamos destituidos de la gloria de Dios, pero la palabra de Dios dice que si confiesas en tu corazón que Jesucristo es el Señor y le confiesas con el Señor, le confiesas como Señor con tu boca, puedes ser salvo. Todo aquel que clamar el nombre de Dios será salvo. Hoy sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo confiando en Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados, dejándolos atrás, confiando en Jesús que fue a morir por ti a la cruz del Calvario. Hazle el Señor de tu vida, cree que Él está sentado a la derecha del Padre y que vendrá con gloria por ti. Solamente dile: Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre mío. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados, quiero conocerte, quiero caminar contigo. Dame esta seguridad de salvación en mi corazón. Manifiéstate a mi vida, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta tu perdón y dame vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esto, congrégate, lee la palabra de Dios, ora, y yo sé que el Señor te ha hecho su hijo y eso tú lo sabes también. Abre la palabra de Dios y bueno, te esperamos en una próxima edición de Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta mañana.